La entrevista Prime. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos a quienes se van sumando a esta hora a nuestra sintonía. Venimos de revisar la actualidad de Mega Noticias Prime y llega ahora el momento de profundizar en alguno de esos temas en la entrevista Prime en nuestra señal 24/7 Mega Noticias Ahora. Y vamos a conversar con Jorge Rodríguez Grossi, exministro de Economía y también de Minería, de Energía, que está esta noche con nosotros. Exministro de Economía y Energía. ¿Cómo le va? Jorge, gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Hola, Juan Manuel. Hay un montón de temas, pero me quiero concentrar en dos, ¿no? Hablemos un poco de energía, hablemos también de lo que pasa con Huachipato. Déjeme partir preguntándole respecto de lo que ocurre con Enel, ¿no? Después de la amplia crítica sobre la respuesta que tuvo Enel frente a los cortes que se generaron a partir de este sistema sistema frontal y estos fuertes vientos, ¿no? ¿Qué aspectos considera usted que reflejan las mayores deficiencias en el manejo que tuvo Enel en su actuación para dar respuesta a esos cortes de luz? Bueno, yo creo que Enel, en términos comunicacionales, claramente falló, digamos, y fue completamente sobrepasado. Lo que sí me parece que no ha sido discutido en profundidad es por qué pasó esta situación, digamos. Y se ha volcado todo en dirección a las empresas eléctricas en circunstancias que yo creo que acá hubo un fenómeno tipo terremoto en términos de viento, ¿no es cierto?, de velocidad de viento, que sobrepasó por completo a lo que están preparadas las empresas y por lo tanto en lo que se refiere a la habilidad para ir reponiendo el servicio, teniendo que sacar árboles y levantar postes, etcétera, yo creo que se ha mirado con poca profundidad el fenómeno que hemos tenido y eso tiene consecuencias para adelante, porque si vamos a volver a tener estos fenómenos, que no sabemos si va a ocurrir o no, pero si vamos a empezar a tener huracanes o pequeños huracanes una vez al año o más, hay que reorganizar efectivamente no solo lo eléctrico, sino que también lo municipal y eventualmente lo estatal. O sea, para entender bien lo que usted está planteando, independientemente de las críticas que se han formulado hacia la empresa, de las que vamos a hablar, por supuesto, absolutamente. Aquí también deberíamos estar mirando una cierta responsabilidad que tengan los municipios, por ejemplo, en haber mantenido árboles en mejores condiciones, absolutamente, no secos, enfermos o viejos, que es uno de los cuestionamientos, porque cada vez que uno trata de levantar este tema, automáticamente aparecen, quizás desde el punto de vista político o ideológico, quienes dicen, parece que está defendiendo a la empresa. Así no es. Necesariamente se trata de eso. Para nada. Pero esto no es blanco y negro. Eventualmente, lo que ocurrió aquí también tiene un grado de responsabilidad, también entiendo lo que usted dice por parte de los municipios. Absolutamente. De hecho, me comentan, ¿no es cierto?, de personas que han pedido sacar el árbol al municipio y el municipio dice no puedo porque las líneas eléctricas están debajo o encima del árbol. Entonces, cada uno se culpa de la situación y al final no se resuelve. De hecho, han comenzado a circular una serie de eventuales propuestas de reforma al sistema de distribución, pero la verdad es que el problema se puede volver a repetir todos los años de aquí en adelante si es que no somos capaces de organizar institucionalmente esta obligación que tienen los que plantan árboles, que me parece fantástico, ¿no es cierto?, desde el punto de vista paisajístico y medioambiental, con los que usan árboles para tender su red o pasar las redes no solo eléctricas, sino que también telefónicas. Ahora, Jorge, ahí hay un tema que es bien interesante porque nosotros entrevistamos la semana pasada, a propósito de esto mismo, a Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, y ella nos reconocía que uno de los problemas que tienen los municipios es que no cuentan con los recursos para poder hacer este trabajo. ¿No debiese esto, por lo tanto, quizás escalar hacia otro estamento, en algún ministerio, eventualmente medio ambiente u otro equivalente, que pueda resolver y equiparar y decir, porque esto no se trata de simplemente estar derribando árboles y culpar a los árboles, ¿no?, sino de mantener a los árboles en las condiciones adecuadas, tanto por el respeto propio a la naturaleza, pero al mismo tiempo también para la sana convivencia, ¿no?, del tendido eléctrico. ¿No debiese quizás ser un estamento superior y no quedar, digamos, confiado al arbitrio y los recursos de cada municipalidad? Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto tiene que pasar al Estado de Chile. Tiene que haber una entidad que obligue a juntarse y a planear, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con árboles
con tendidos eléctricos, telefónicos, no sé, internet, que usen tendido aéreo, de modo de que estemos preparados, primero para que no se caigan. O sea, acá hay un tema que tiene que ver con qué árboles plantamos. Claro. Antes de, para que no se caigan. Porque yo pensaba, ¿no es cierto?, en Punta Arenas no ha pasado nada, que entiendo, eléctrico, noticioso, porque está acostumbrado a tener vientos altísimos, de altísima velocidad. Y tiene naturaleza que está adecuada a ese ambiente, a ese esa clima. condición, claro. Si a nosotros nos va a cambiar el clima y se van a empezar a producir este tipo de huracanes, verdaderamente huracanes, pasó en Pudahuel, ¿no es cierto?, y todo lo que es Lampa, que es la zona más afectada, es justamente por culpa del viento que pasó ahí. Bueno, tenemos que adecuar nuestra institucionalidad, que es bastante sencilla en este campo, si no se está pidiendo más que permanentemente se vigilen los árboles, ¿no es cierto?, que puedan entrar en decadencia, y que se programe, ¿no es cierto?, una plantación, ¿no es cierto?, de árboles que sean adecuados para nuestro clima. Ahora, ¿qué otros factores pudieron haber contribuido también a esta tormenta perfecta, ¿no?, que provocó estos cortes que se extendieron durante tanto tiempo? Le pregunto si usted considera, por ejemplo, que en él falló en su responsabilidad del mantenimiento o la gestión de la infraestructura eléctrica propiamente tal. Bueno, hay un elemento que es re importante que tiene que ver con el hecho de que la red no solo en él, ¿no es cierto?, la red es ciega en el sentido de que la compañía distribuidora no sabe que se está cortando la luz en tal o cual parte hasta que el afectado la llama, ¿no es cierto?, y le dice indica que no tiene luz. Bueno, esto fue, imagínate, multiplicado por 1000, ¿no es cierto? Se cayeron 2000 árboles, así que acá los afectados fueron decenas de miles de personas llamando. Si no hay sistema de comunicación que resista. Además, esto es respondido por robot. De verdad, yo creo que fue sorprendida, todas estas compañías sorprendidas, ¿no es cierto?, por la magnitud del desastre. Y es absolutamente comprensible, ¿no es cierto?, la indignación de la gente, que tampoco tiene nada que ver con el viento ni con nada de esto, y que se le han echado a perder productos, están sin ducharse durante un montón de días, en fin, calamidad, efectivamente un terremoto y un temporal, una tempestad perfecta. Ahora, en su opinión, ¿puede haber aquí también una eventual falta de inversión, si se quiere, en materia de modernización de la infraestructura eléctrica? Por ejemplo, todo este debate que hay sobre tener los famosos medidores inteligentes, que además, entre otras cosas, lo que nos debería permitir es que si se corta la luz, el medidor informe automáticamente a la compañía de este problema, que sea más fácilmente detectable, ¿no? Sí, poder hacer esa trazabilidad de una mejor manera. ¿Y cómo podría incentivarse que haya una mayor inversión en ese sentido? Bueno, este es uno de los temas más complicados, porque por un lado nosotros constatamos que falta inversión. Efectivamente, aquí la instalación de medidores inteligentes podría resolver un montón de problemas y agradar, digamos, al consumidor finalmente. Pero eso significa que en la medida que uno mete más inversión, que es necesario para mejorar el sistema, uno tiene que ir incrementando las tarifas, lamentablemente. Todo lo que se gaste, ¿no es cierto?, en esto o se invierta, tiene una traducción en tarifas. Y todos sabemos la situación económica que tiene Chile, la precariedad de mucha gente que tiene todo el derecho a tener electricidad, pero que no tiene recursos para financiar lo que puede costar. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener claro qué hacer para que haya más inversiones, pero no podemos pensar que este es un problema ajeno al tema del crecimiento. O sea, si Chile no crece y con fuerza hacia adelante, cada vez va a ser más difícil poder financiar inversiones. Es un círculo o virtuoso si es bueno o vicioso si es malo. Y en este caso, hasta ahora sigue siendo vicioso. Es vicioso. Y efectivamente las compañías saben qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista de inversiones, pero la pregunta es cómo cobran. Porque nadie puede esperar de que las empresas hagan inversiones y no esperen recuperarlas, digamos. Es completamente ingenuo pensarlo de esa manera. Ahora, con todo lo que usted me ha dicho hasta ahora,
La responsabilidad que también le compete a los municipios respecto de mantener los árboles, digamos, a buen recaudo, ¿no? Para que no terminen cayéndose como ocurrió, es evidente. Por otra parte, la incapacidad de cualquier empresa de poder absorber la multiplicidad de cientos de miles de clientes que se vieron afectados en llamadas a un call center. O sea, no hay call center que resista esa capacidad de respuesta. La ausencia de inversiones por incapacidad de poder cobrar eso en la cuenta, de tener, por ejemplo, medidores inteligentes. Más allá de las responsabilidades propias que le caben a la empresa, que yo creo que han quedado demasiado graficadas en esta última semana y media, ¿cómo interpreta usted entonces que al mismo tiempo el gobierno inicie este proceso de la caducidad de la concesión metiéndole presión a la empresa? Sí. Es decir, ¿usted considera que ese paso que se dio tiene algún grado de injusticia o era el camino que había que seguir? Se lo pregunto de otra manera, si hubiese estado en el puesto del ministro Pardow, ¿usted habría tomado ese mismo camino? Claro, el problema cuando uno está en una situación como esa es que tiene que demostrarle a la población que está ejerciendo la autoridad hasta donde es posible ejercerla, de manera que los problemas se resuelvan más rápido. Ahora, si esta fue la mejor o la peor o una mediocre, es un juicio de valor. Lo importante es que si queremos resolver el problema en términos permanentes, lo más probable es que no sirva mucho caducar las concesiones, porque ¿quién se va a querer presentar a llenar un vacío, ¿no es cierto?, en materia de distribución eléctrica si no están claras las reglas del juego? Es decir, si el día de mañana se vuelven a caer 2.000 árboles encima de las redes de distribución, ¿por qué aparece culpable la compañía eléctrica? Entonces, este tipo de situaciones yo me las explico más por razones políticas que técnicas. Que técnicas, efectivamente. Ahora, el ministro Diego Pardow este fin de semana también planteó una idea, dijo que no sería descartable eventualmente incluir una participación estatal en la distribución eléctrica. No se entiende a qué se refiere con participación, porque sí. ¿En qué parte la participación? La instalación de los postes, del tendido eléctrico, de los transformadores, de limpiar los cables, pero él habla de una participación estatal en la distribución eléctrica en la región metropolitana. Primero, le pregunto si usted cree que es viable y es el camino correcto. Claro, acá de nuevo creo que el ministro de Energía estaba pensando en la facilidad que tiene el gobierno de convocar, por ejemplo, apoyo del Ejército o de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, para ayudar a resolver físicamente el problema que se suscitó. Pero básicamente desde el punto de vista de empresas estatales o empresas privadas, yo creo que esa es una discusión que la veo muy en el pasado más que en el futuro, porque las empresas que están actuando en Chile, Enel es italiana con alta participación de propiedad del Estado italiano. CGE con alta proporción de empresas chinas. O sea, claro, estatales chinas. Son empresas estatales, pero de otros países. Son empresas estatales. Y por lo tanto, mi impresión es que acá no tiene nada que ver esto si son privadas o son públicas. Acá lo que tiene que ver es cómo nos coordinamos bien para que el sistema funcione, porque uno no puede pensar en lo eléctrico por un lado, en el hermoseamiento, ¿no es cierto?, de las avenidas con bonitos árboles, qué sé yo, y qué sé yo, qué otro elemento más. Acá hay muchos factores que están influyendo simultáneamente y eso da lo mismo si al final es privado o público. Yo personalmente creo que ese no es el cambio hacia el cual uno debería dirigir la reforma. Por lo tanto, ¿no ve que particularmente ofrezca una ventaja comparativa y que tengamos una participación estatal en la distribución eléctrica? Porque, de hecho, hay quienes también mencionan los problemas que han tenido algunas empresas estatales y, por lo tanto, no necesariamente puede terminar siendo una virtud, podría terminar siendo un daño. Bueno, desde partida, este tema, ¿no es cierto?, del financiamiento de las inversiones es un elemento re importante. O sea, si hay privados que están dispuestos a poner, o estatales extranjeros que estén dispuestos a poner capitales, bienvenido, digamos. El Estado de Chile está al límite hoy día en materia de gasto y de inversión, ¿no es cierto? Está con una tremenda deuda, vamos a tener que pagar como 3.000 millones de dólares en intereses, ¿no es cierto?, por la deuda que tenemos, y la posibilidad de que el Estado se embarque en proyectos empresariales no se ve fácil. ¿Qué cambios estructurales cree usted que es necesario hacer eventualmente en el marco regulatorio? ¿O no es necesario hacer un cambio en el marco regulatorio? Aquí hemos visto distintas opiniones, porque hay quienes salen a plantear un listado tremendo y otros que dicen que en realidad lo que hay que hacer es tratar de cumplir el espíritu de la ley.
Yo creo que se pueden hacer mejoras. Por ejemplo, los medidores inteligentes, algo que yo haría, porque efectivamente te permiten, ¿cierto?, mejorar el servicio, no solo en esta ocasión, sino que en general cuando se te corta la luz en tu barrio, que automáticamente la empresa sepa que hay un problema y que no tengas que estar llamando por teléfono para indicarles que hay un problema. Después está todo el tema de la mayor competencia en la distribución eléctrica. Se ha hablado, ¿no es cierto?, de avanzar hacia una reforma como la que hizo Inglaterra hace años atrás, ¿no es cierto?, que abrió las líneas de transmisión, de distribución a acceso libre, ¿no es cierto?, pagado por supuesto, pero libre. Y entonces en Inglaterra hoy día tenemos muchas compañías que se dedican a la distribución. Se han bajado los precios de... Porque claro, hoy día la distribución es monopólica y está altamente regulada. Y es está un altamente monopolio, regulada sí, precisamente porque es un monopolio, es un porque el argumento monopolio que se ha regulado, querido exactamente. es muy difícil hacer competir en la distribución porque eventualmente, esto es lo que se pensaba antes, ¿no?, de manera más análoga, Claro. tendríamos multiplicidad de líneas de transmisión para la distribución. Claro. Una sola red, ¿no? Ese es un monopolio natural, pero la distribución uno puede hacer competencia y eso hace bien porque te mejora la calidad y te mejora precio. Ahora, el problema en estricto rigor aquí es la red propiamente tal, ¿no? Porque es la red es el problema. Es la red la que se afecta. Entonces uno puede tener, el monopolio en la red y muchos distribuyen, pero si la red se cae porque le cayó encima un árbol o el poste se derribó, al final terminamos más o menos donde mismo. Exactamente. Déjeme preguntarle en su experiencia política. Porque aquí la lógica a uno le indicaría que lo que debería hacerse es una especie de autopsia, ¿no?, o una anatomía de cómo se generó esta tormenta perfecta, desde que partieron los vientos hasta que finalmente se repuso al último cliente. Y una vez que se tenga ese repaso completo, ver cómo corregir el problema. ¿Usted cree que en estricto rigor la clase política va a hacer ese trabajo o en 3 meses más vamos a estar discutiendo sobre otra cosa y probablemente esto va a quedar en el olvido? Es muy complicado esto que mencionas porque... Efectivamente, cada vez que surgen problemas nuevos pasan al primer lugar del alto de papeles, ¿no es cierto? Y después van bajando y no se resuelven. Lo urgente mata lo importante. El impacto político que tiene esta tormenta perfecta es tan grande que yo espero que efectivamente acá la reforma necesaria, que es básicamente institucional, avance mucho más rápido que lo que ha pasado con otras reformas, ¿ah? Incluso... esto del medidor inteligente y todo esto probablemente va a demorar un buen tiempo porque no tiene que ver con este desastre. Esto otro, en una ley corta, debiera poderse sacar muy rápido, porque de verdad la gente está, con toda razón, completamente indignada con lo que ha pasado. Entonces, es un tema político, no es solo un tema técnico, es un tema político. Déjeme llevarlo ahora al otro gran tema que ha marcado la última semana, ¿no?, lo que está ocurriendo con la situación actual de la siderúrgica Huachipato y cuáles cree que han sido las principales causas que llevaron a este cierre indefinido que anunció hace algunos días. ¿Usted cómo mira ese anuncio y cuáles cree que son realmente las causas que hay detrás de esa comunicación? Bueno, Huachipato es una empresa que está en la historia económica de Chile, ¿no? 70 años de vida, más o menos 70, 75 años. Y la historia de Huachipato es relativamente positiva, ¿no es cierto?, hasta que irrumpe en el mercado mundial China, ¿no es cierto?, por ahí a principios de los años 2000, ¿no es cierto?, irrumpe como una potencia que quiere crecer en todos los ámbitos. Tremendo, me acuerdo, tasas de crecimiento sobre 9% al año, impresionante. Y en el acero también. China pasa de ser un consumidor importante a ser un gran productor, incluso con excedentes. Y eso nos empieza a marcar también a Huachipato, ¿no es cierto?, una empresa de este porte comparado con el gigante chino. Claro. Y empieza lentamente a sacar productos de su portafolio. Varias veces pide protección, en todo este periodo que le estoy mencionando, varias veces pide protección arancelaria. La mayor parte de las veces se le dio, quizás todas se le dio. Entonces, ¿cómo se explica que finalmente haya derivado en esto? Bueno, finalmente lo que pasa es que solicita una sobretasa arancelaria, calculando que con su gran comprador local iba a ser capaz de estabilizar las finanzas de la empresa. Resulta que la empresa, entre el año pasado y este año,
llevaba una caída en el EBITDA del orden de los 400 millones de dólares. Y cuando no se puede concretar este acuerdo de precios con Molicop, ¿no es cierto?, los dueños deciden cerrar, digamos. Pero ¿cree usted que también que aquí hubo una falla interna mayor a la que se ha presentado ante la opinión pública por parte del manejo interno de la compañía? Yo creo que la compañía tenía anunciada esta muerte, digamos, porque es muy difícil competir con un gigante, ¿no es cierto?, que está vendiendo más barato, incluso si uno suponga con corrección de que detrás de esto hay un dumping, en fin, hay una serie de elementos Sí, claro. que permiten explicarse por qué es más barato. Pero cuando una empresa que empieza a decir, mire, yo voy a comprar en la fuente más barata que tengo, con calidades relativamente semejantes, seguir empeñado en mantener viva la empresa que te está dando pérdida, y que además un detalle importante, esta empresa en el conjunto de la CAP no forma parte de una red de producción en la cual es indispensable. Es otra empresa que produce elementos y que puede prescindir, el holding puede prescindir de ella. Entonces, de verdad yo creo que la explicación es lamentablemente más simple, es la que la empresa ha dado. No creo que haya más que hablar, digamos, en relación a esta falla. Ahora, lamentablemente, esto significa... Vamos a eso que usted me va a mencionar, que es el drama que significa para los trabajadores. El drama, del orden de 2.000 trabajadores. Incluso 2.500 dicen algunos cálculos, o sea, que pueden verse muy afectados. Claro, ¿Qué acciones inmediatas podrían tomarse para ver cómo abordar este punto? Porque esto, por supuesto, que tiene el impacto tanto en lo cotidiano para cada uno de esos trabajadores y sus familias, pero al mismo tiempo también contribuye en la zona. Exactamente. Ya lo hemos visto en otro episodio, como ocurrió en Lota con el cierre de las minas del carbón, por ejemplo, y todo lo que esto significó. Claro, bueno, primero hay que conocer cuáles son los planes que tiene la empresa respecto a sus trabajadores, porque no es un solo grupo de trabajadores. Hay trabajadores que pueden ser jubilados, digamos, por edad y de alguna manera pasar a una situación que no es laboral activa, pero que tiene ingresos como para poder mantenerse bien. Y después viene todo el conjunto de trabajadores más jóvenes, a los cuales hay oportunidades de empleo, ¿no es cierto? Y para ellos puede haber otro tipo de programas, ¿no es cierto?, de reinserción. Y hay un grupo, yo no conozco los números de lo que le estoy hablando, pero hay otro grupo de trabajadores que son calificados y que la empresa deberá poder, de alguna manera, emplearlos en otras actividades que tiene o colocarlos, ver formas, ¿no es cierto?, de colocarlos. Yo creo que tienen mejor perspectiva que la de Lota, sinceramente. Sí, lo que pasa es que lo de Lota, si uno hace un poco de memoria, los planes de reubicación de los trabajadores incorporaban también algunos programas para preparar a los trabajadores a reconvertirlos a otras áreas. Exactamente. Pero nos encontramos con programas que resultaron ser absurdos, no sé, peluquería, por ejemplo. Mineros del carbón que no tenían dedos para tomar una tijera y cortar el pelo. Entonces, al final esto se convirtió en un fracaso. ¿Cuánto si uno le hace doble clic a esos programas, eventualmente están diseñados para poder entender la naturaleza de estos trabajadores y poder reconvertirlos a otra área productiva? Yo creo que los trabajadores de Huachipato tienen calificación, metalurgia, ¿no es cierto? Son personas que se han criado, digamos, en una empresa que tiene tecnología relativamente no moderna, pero tiene tecnología. Y por lo tanto creo que debiera ser posible ayudarlo. Y lo otro es que el Estado también debiera tratar de ayudar, ¿no es cierto?, en ese mismo intento, para suavizar el impacto económico que va a tener efectivamente en la octava región. La empresa habló de cierre indefinido, pero muchos interpretan el cierre indefinido como un cierre definitivo. ¿Usted ve la posibilidad de que esto un reinvento no lo veo en el corto plazo. Tampoco veo que Huachipato vuelva a producir lo que estaba produciendo. O sea, uno puede pensar que Huachipato desarrolla otras actividades en el lugar donde está, pero no del volumen. Yo creo que esto tampoco fue demasiado planeado. Yo creo que esto ocurrió porque no funcionó una fórmula y las pérdidas eran demasiado obvias.
Y si uno mira hacia el futuro, ¿cree que hay alguna lección que uno pueda eventualmente extraer a partir del episodio de Huachipato para que una situación como esta no se repita, no se replique? A ver, en economía uno sabe que hay ciclos en las empresas, que si las empresas no se renuevan antes de que sea tarde, finalmente terminan quebrando, digamos, o cerrando, como puede ser en este caso. De verdad no saco una lección específica de este caso. Jorge, por último, y antes de que se nos vaya el tiempo, déjeme apuntar a su experiencia, a su conocimiento y a lo que la vida a usted en su ámbito laboral le ha permitido también proyectar. Si usted tuviese que definir el momento económico en el que está Chile, ¿se le ocurre algún concepto que Sí. utilizaría? ¿Cuál? O sea, esto que hemos conversado acá, por ejemplo, el trato que le ha dado el gobierno a las empresas, que uno dice, bueno, lo hicieron pésimo, estoy suponiendo, lo hicieron pésimo y no hay cariño que se les pueda pasar. Ese tipo de situaciones yo creo que alejan un poco a lo que debiéramos apuntar. Nosotros debiéramos apuntar a una economía donde el mundo privado y el mundo público cooperan íntegramente, ¿no es cierto?, para sacar adelante inversiones, respetando el medio ambiente, en fin, con todo lo que uno entiende, ¿no es cierto?, que tiene que hacerse las cosas bien. Pero yo no noto eso en el ambiente local. En cambio, a mí me tocó participar, ¿no es cierto?, en los primeros gobiernos de la Concertación y había un espíritu de unidad, de sacar al país adelante, unánime, digamos, y con gran apoyo, ¿no es cierto?, de sectores opositores al gobierno de don Patricio, de Eduardo Frei, de Ricardo Lagos. Eso yo siento que falta. ¿Por qué cree usted que falta ese espíritu del trabajo entre el Estado y el mundo empresarial en este gobierno? Esa percepción que tiene usted, ¿por qué cree que falta? Bueno, parto por el proyecto de reforma constitucional 1, que efectivamente era un cambio radical y que dejó a todo el mundo que pensaba que Chile tenía un modelo económico-social relativamente definido, lo dejó marcando ocupado. Y ese ambiente, cuando viene la segunda propuesta de constitución, también con una serie de errores manifiestos y que fracasa también, pero como que dio espacio a pensar de que las cosas estaban más equilibradas, pero no que había una enorme mayoría de los chilenos apoyando un modelo de economía social de mercado, alemán, de ese estilo. ¿Y usted cree que el gobierno no se ha formado esa convicción hoy, en el último tiempo, que más bien pareciera estar actuando en el entendido y que cree que es este el modelo que mejor funciona para la realidad chilena? Yo noto una evolución hacia esa dirección de parte del presidente de la República, claramente el ministro de Hacienda, que lo ha hecho, a mi juicio, muy bien para lo que uno esperaba, ¿no es cierto?, de Mario Marcel, pero eso todavía no lo noto consolidado. Yo creo que tenemos que marchar hacia esa dirección para que el país pueda crecer, porque al final es obvio que sin crecimiento económico, todo esto que hemos hablado, mejorar las cosas, mejorar la electricidad, la educación, la salud, todo eso requiere al final recursos. Y esos no van a llegar a un país que no los reciba bien, que no los reciba con afecto a los inversionistas y a los propios inversionistas chilenos, digamos, que hoy día son más internacionales que antes. Jorge Rodrigo Grossi, exministro de Economía y Energía, conversando esta noche con nosotros. Exministro, un placer tenerlo aquí en el estudio. Muchísimas gracias. Y a ustedes, como siempre, por acompañarnos también aquí en la entrevista Prime. Nos juntamos en la próxima. Que estén muy bien. Buenas noches. La entrevista Prime.